Hola, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a presentar las bases moleculares del Alzheimer y pues nuestro equipo está conformado por José Alejandro, Julieta, Brenda, Roberto Guadalupe, Saúl y su servidora Miriam Montserrat. A manera de introducción, es importante mencionar que el Alzheimer junto con el Parkinson son una de las patologías neurodegenerativas más prevalentes en los países desarrollados. Los primeros reportes del Alzheimer fueron en 1906, dado por Alois Alzheimer, que fue un neuropatólogo, el cual nos dio un reporte en un informe relativo a los hallazgos anatomopatológicos post-mortem en el cerebro de una paciente de 51 años, la cual padecía demencia progresiva y alucinaciones. En su cerebro se reportó la presencia de placas seniles junto con novillos neurofibrilares, los cuales serían hallazgos muy importantes para la fisiopatología de la enfermedad. Esta es definida como una patología neurodegenerativa que consiste en la atrofia cortical comenzando en el neurocórtex e hipocampo. Estos se encargan del control de la memoria y de las emociones y estos se ven alterados en las fases iniciales. En fases avanzadas se comienzan a alterar las funciones motoras. Se caracteriza por el deterioro progresivo de la memoria, del habla y del sentido de la orientación, así como de las habilidades cognitivas, conductuales y psicológicas. Dentro de las bases histológicas hay dos elementos muy importantes para entender la fisiopatología del Alzheimer, que es la beta amiloide y la proteína tau. El beta amiloide es un aminoácido que resulta de la serie de catalizaciones del APP, que es la proteína precursora de amiloide, el cual su presencia masiva en las placas seniles se ha relacionado con la toxicidad de las neuronas, que va a causar una disfunción neuronal y va a representar una respuesta inflamatoria y finalmente la demencia. En esta imagen se puede ver cómo la proteína de la APP se va segmentando hasta crear el aminoácido del beta amiloide a través de una serie de catalizaciones dada por las enzimas de la alfa secretasa, la gamma secretasa, beta secretasa y la gamma secretasa hasta quedar como el beta amiloide. Por otro lado, la proteína tau, su función es servir como un tornillo al entramado de microtúbulos que se conforman el citoesqueleto celular, que como ya sabemos, el citoesqueleto debe ser estable, pero al mismo tiempo debe permitir cambios en el perfil de la célula para poder tener interacciones con otras células y transporte de moléculas hacia el interior y hacia el exterior de la célula. Entonces, tau juega un papel muy importante en la célula. Es por esto que cuando tau está fuertemente unida, se encuentra en un bajo nivel de fosforilación, lo que promueve la estabilidad del citoesqueleto. En cambio, cuando la célula precisa que el citoesqueleto sea menos estable, tau es sometida a la acción de diferentes sinasas que la hiperfosforilan, que trae como consecuencia la degeneración neuronal. Se ha encontrado que las mutaciones en el gen de la proteína tau no se asocian en sí a la aparición del Alzheimer, sino a una forma de demencia autosómica dominante, que es la demencia frontotemporal. En cuanto a la epidemiología, tenemos que su prevalencia es de 1.300.000 enfermos y la tendencia es ascendente. Esto dado a que la expectativa de vida continúa aumentando. Y a pesar de esto y de las consecuencias devastadoras que se tiene, hoy en día todavía no se conocen todas las causas profundas de la enfermedad ni los mecanismos fisiopatológicos implicados. Existen distintos factores de riesgo como lo son la edad, el hecho de ser mujer, la existencia de alteraciones cardiovasculares, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus de tipo 2, estados de depresión previa o traumatismo craneal grave y la existencia de la isoforma E4 de la apolipoproteína E.
En cuanto a las formas de la enfermedad del Alzheimer, se sabe que más del 90% de los casos de la enfermedad del Alzheimer van a tener un carácter esporádico y van a comenzar a partir de los 65 años. Su origen va a ser desconocido y probablemente se debe a que es multifactorial. El resto de los casos van a ser formas familiares de inicio precoz y fundamentalmente se van a ver asociadas a mutaciones con una herencia autosómica dominante en tres genes como lo son el APP, que va a codificar la APP, los genes PSEN1 y PSEN2, que van a codificar las proteínas PS1 y PS2 respectivamente. Además, estas formas de aparición tardía se van a asociar en ocasiones con la existencia del alelo E4 en el gen de la apolipoproteína E, y actualmente va a ser el factor de riesgo genético más importante, mayor en individuos homocigotos que en heterocigotos. Tenemos la apolipoproteína E, que esta pues es una proteína que participa en el transporte del colesterol como componente de las lipoproteínas. Esta tiene funciones de antioxidante, neutrófico y mediador de la respuesta inmunitaria. Existen tres alelos que producen las tres isoformas principales, que son la ApoE2, la ApoE3 y la ApoE4, que estas se diferencian únicamente en los aminoácidos que están situados en las posiciones 112 y 158. Y es posible que la ApoE4 influya en la EA por un efecto nocivo de esta apolipoproteína en la microcirculación cerebral y pues que además pueda facilitar la agregación de péptidos alfa-beta, la fosforización de la proteína tau y disminuir la eliminación de los péptidos alfa-beta a través de la barrera hematoencefálica. También pues se ha demostrado que las ApoE2, 3 y 4 son capaces de promover de manera diferencial la transcripción de la APP, siendo la ApoE4 la que es más intensamente induce la expresión y por tanto favorece la elevación de alfa-beta. Ahora abordamos las alteraciones cerebrales y pérdida neuronal de la enfermedad del Alzheimer. Para empezar, pues tenemos la pérdida de sinapsis. Esta no se me equivoqué. En las fases iniciales no se aprecia una muerte neuronal significativa, pero sí es evidente una atrofia hipocampal y más específicamente hay una disminución muy marcada de los contactos interneuronales. Es por esto que en estadios precoces esta enfermedad se conoce como de déficit sináptico, porque pues es lo que está más marcado. El deterioro cognitivo ligero nos va a disminuir el número de las sinapsis en el hipocampo y esto va a ocasionar que se realicen una serie de fenómenos compensatorios y pues son que las sinapsis supervivientes van a aumentar de tamaño. Una forma de medirla, este nivel de la pérdida, pues es en que se disminuye un 25% de la cantidad de proteína presináptica sinaptofisina. Y conforme avanza esta enfermedad, la pérdida sináptica va a ser desproporcionalmente superior en relación con la pérdida total de neuronas. En modelos animales se han manifestado alteraciones en diversas vías de señalización intracelular que son implicadas en los procesos del tráfico vesicular. Estas van a dificultar el anclaje de receptores de membrana plasmática y la estabilidad que hay en ella. Y pues por lo tanto va a haber una menor liberación de neurotransmisores al espacio sináptico. Ahora, la disminución de neurotrofinas y neurotransmisores. Pues las neurotrofinas engloban a proteínas que inducen la proliferación, diferenciación y supervivencia tanto de neuronas como de la glía, por lo que tienen un papel en la memoria, aprendizaje y comportamiento. En fases más avanzadas se va a presentar una notable reducción de los niveles de los receptores de neurotrofinas, especialmente los que están localizados en neuronas colinérgicas. Y también del factor neurotrófico, que es de la familia de las neuronotrofinas, y pues va a aparecer con niveles reducidos igualmente. También va a haber una deficiencia de proyecciones neuronales colinérgicas que se asocia a la elevación de la beta amiloide y la proteína tau.
Y pues como un dato extra, experimentalmente se ha visto que la beta-amiloide se une a receptores de acetilcolina, que es lo que dificulta la secreción del neurotransmisor. También tenemos que los niveles de los receptores muscarínicos de acetilcolina van a estar muy reducidos en la enfermedad de Alzheimer. Los agonistas de receptores muscarínicos de tipo 1 van a activar la proteína cecinasa y se va a provocar una cascada señalizadora que va a incrementar el procesamiento no amiloidogénico de la APP. A esta observación hay que añadir que la activación de los receptores M1 va a reducir la fosforilización de la proteína tau. El estrés oxidativo, este es una situación dinámica y compleja caracterizada por un desbalance entre la generación de las especies reactivas de oxígeno y la disponibilidad de acción de los antioxidantes. El sistema nervioso central consume grandes cantidades de oxígeno para llevar a cabo pues todos los procesos que se llevan en el cuerpo fisiológicos, lo que conduce a una elevada generación de radicales libres. Algunos factores que hacen que el sistema nervioso central sea susceptible al ataque de las ERO, como el déficit de mecanismos antioxidantes, la alta composición en ácidos grasos poliinsaturados y la selectividad de la barrera hematoencefálica, que ésta reduce la difusión de algunos antioxidantes como la vitamina E. También tenemos los ovillos neurofibrilares, que pues estos son filamentos neurofibrilares helicoidales, cuyo componente principal es la proteína tau. Se observa en la corteza cerebral de los enfermos de Alzheimer. Estos eventualmente ocupan todo el citoplasma en ciertas clases de células en la neocorteza, el hipocampo, el tallo cerebral y el diencéfalo. El número de estos ovillos, tal como se ve en la histología post-mortem, se correlacionan con el grado de demencia durante toda la vida. Algunos estudios sugieren que los antígenos de los ovillos se escapan hacia la circulación sistémica tanto en el curso del envejecimiento normal como en los casos de la enfermedad de Alzheimer. En pacientes con Alzheimer se va a presentar un aumento de la cantidad total de la proteína tau, que se va a encontrar en la forma hiperfosforilada. Esta puede estar en la forma tanto soluble en el citoplasma o formar parte de los NFTs. Bien, la tau hiperfosforilada de los ovillos puede tener de 3 a 4 dominios de unión a los microtúbulos y sus características físico-químicas van a variar respecto a la proteína tau citoplasmática, de manera que se puede presentar una menor movilidad electroforética, va a ser más ácida y puede llegar a ser menos soluble. Además, se presenta una mayor resistencia a la acción de las proteasas. Esto debido a que está ubiquitinada. Su degradación va a ser ineficiente y la proteína tau hiperfosforilada va a perder su función, lo que provoca una desestabilización del citoesqueleto y la degeneración de la neurona. Y bueno, además se ha observado que en la enfermedad del Alzheimer se produce alrededor de un 20% de descenso de la actividad de las proteínas fosfatasas, que son responsables de la desfosforilación del PP1 y del PP2A. Hola, ahora yo os voy a hablar un poco sobre la cinasa GSK3 beta. Es una molécula esencial en la patogénesis del Alzheimer. Aunque su expresión es generalizada en todos los tejidos, el cerebro es en el lugar donde podemos encontrar mayores niveles de proteína y con incremento muy paralelos al proceso de maduración neuronal. Contrariamente, en nuestra cinasa, la GSK3 beta se encuentra activada de manera constitutiva. Su actividad está regulada por cambios conformacionales inducidos por la fosforilación en residuos de resinas y treonina. La GSK3 beta es la principal cinesa de tau in vivo. Entre las muchas observaciones que vinculan el estrechamiento a tau y GSK3 beta, podemos mencionar la observación de la movilidad electroforética de tau se enlatece significativamente en presencia de la cinasa. Actualmente conocemos más de 15 residuos aminosídicos de tau que son fosforilizados por la GSK3 beta.
Cuando se añade la beta amiloide a cultivos primarios hipocampales, se pueden comprobar que hay una mayor actividad en la cinasa y también hay cantidad de tau fosforilada, dando como resultado una menor persistencia de las neuronas. La acción dañina deriva de las desregulaciones de la actividad de GSK3 beta. No se ciñe exclusivamente en las proteínas tau. También está demostrado que esta excesiva actividad en la cinasa afecta muy negativamente a los procesos de transporte axonal. Otro importante hallazgo relacionado con la desregularización de GSK3 beta es el efecto que tiene sobre el estado cognitivo. Se probó un modelo animal en ratones y se ha visto que sobreexpresión de la GSK3 beta provoca un marcado déficit de memoria especial muy similar a las caracterizadas a los enfermos de Alzheimer. Tanto tau como kinesina están relacionadas con el transporte axonal y la fosforilación de ambas medidas por GSK3 beta. Provoca fallos en este transporte y por lo tanto una disminución simpática que se manifiesta como una reducción notable en la actividad neuronal y por consiguiente la capacidad de formar memoria en los ratones. La proteína de unión a elementos de respuesta de AMPC, que son los CREPs, es otro de los sustratos de GSK3 beta. CREP regula la expresión de genes dependientes de los promotores con secuencias consensos de tipo CRE. Los productos de estos genes están vinculados con el proceso de adquisición y consolidación de la memoria. También se ha relacionado que la GSK3 beta está relacionada con la muerte neuronal. Bueno, ahora hablando sobre las placas de amiloide o seniles, esta es de las que constituyen los rasgos histopatológicos más definitorios de la enfermedad de Alzheimer. Esta se dice que hay un péptido presente de entre 36 a 43 aminoácidos denominado beta amiloide. Este más que nada inicia su acumulación en el cerebro, posterior hay una oligomerización dando lugar a fibras, luego hay la inducción de la formación de NFT, que esto inducirá a una disfunción neuronal, a una respuesta inflamatoria grave y finalmente hasta llegar a la demencia. Se dice que hay una doble vía de protólisis de APP, que es la vía no amilodigénica de procesamiento. Esta es mediada por las alfa y gamma secretasas, que evita la generación del betamiloide. Por el contrario, la segunda vía, esta está mediada por la acción proteolítica de las beta y gamma secretasas. Esta tiene como resultado la liberación del dominio beta amiloide de la APP y a la que denominamos vía amilodiogénica. En la enfermedad de Alzheimer esporádica, pues es por razones que aún no son conocidas. En esta hay un desequilibrio de la última forma del procesamiento y pues esto más que nada da idea, denominamos con el nombre de hipótesis de amiloide. Finalmente, la propia toxicidad que ha demostrado el beta amiloide in vitro también sugiere su papel en la cascada neurodegenerativa. Ahora pasando a los estudios bioquímicos para la enfermedad del Alzheimer, se tiene que el diagnóstico de sospecha de un paciente con demencia se va a basar en un estudio clínico y la realización de distintas pruebas que más adelante vamos a ver, como lo son las de neuroimagen o las cognitivas. También es importante descartar que los síntomas neurológicos se deban a otros tipos de patologías, como pudiera ser una encefalitis viral. Y en casos útiles se va a utilizar la determinación del IgM o IgG en el líquido cefalorraquídeo. Como ayuda para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, se tienen dos magnitudes bioquímicas, como lo son el péptido AB42 y la proteína tau, como ya lo habíamos visto. Estas se van a cuantificar en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes mediante métodos ELISA comerciales. En el caso del péptido AB42, se va a encontrar una baja concentración, en parte debido a la formación de las placas de amiloide. En cambio, la concentración de la proteína tau se va a ver elevada, tanto de la proteína total como de la proteína tau ya fosforilada. Y la combinación de ambas pruebas, como la relación de AB42 sobre tau fosforilada, va a proporcionar una sensibilidad y una especificidad superiores al 89%. Y estas determinaciones tienen un inconveniente, que para medir el espécimen se debe realizar una punción lumbar.
Estas pruebas van a ser útiles para identificar a los pacientes con un ligero deterioro cognitivo que posteriormente pueden llegar a desarrollar el Alzheimer, lo que permitiría una instauración precoz de los tratamientos. Y pues se ha observado un descenso de los niveles del AB42 en décadas antes de la aparición de los síntomas. Además, la proteína tau, tanto total como fosforilada, se va a elevar un poco más tarde. Esto ya cuando empiezan a aparecer los síntomas. Y las pruebas genéticas van a incluir una determinación de mutaciones, como ya lo habíamos visto en el gen de la ApoE, de la APP, la PS1 y la PS2. Y bien, estas serían nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.